Golopolainas. Bien, vamos a empezar. Yo les muestro acá, tengo divididos los ovillos, los tengo separados, ¿sí? Para que me sea mucho más fácil maniobrarlos. Bien, entonces lo que voy a hacer es definir cuál va a ser mi plano de adelante. Si bien son del mismo color, que de todas formas igual lo pueden hacer de dos colores, voy a definir mi plano de adelante porque con mi plano de adelante voy a tejer los elásticos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que para los elásticos no necesito ningún tipo de múltiplos de puntos y que como ahora vamos a trabajar en plano, para trabajar el punto en B, ¿sí? Que va a ser el de mi plano de adelante, necesito una cantidad de puntos que sea múltiplo de 3 más 2, ¿bien? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, voy a tejer 5 puntos, los voy a usar para el elástico superior. Voy a utilizar 12, que es múltiplo de 3 más 2, 14, ¿sí? Para mi parte de la trama en B, que sería como el cuerpo de la polaina. Y voy a utilizar 4 puntos para mi elástico inferior. Bien, entonces necesito en total 5 y 4, 9 y 14, 23 cadenas, ¿sí? De inicio. Bien, eso es para mis puntos y simplemente lo que voy a hacer es tejer esas 23 cadenas y nos volvemos a encontrar. Teniendo tejidas mis 23 cadenas, ¿sí? Voy a tejer una más que me da altura. Bien, entonces no en la primera sino en la segunda voy a empezar a tejer mi elástico superior. Bien, ¿de qué forma voy a tejer media vareta? ¿Sí? Entonces, como siempre les digo, las cadenas están formadas por 3 hebras en total, 2 que son las que forman como la base de la cadena y una que es la que la atraviesa, que si ustedes la miran así dando vuelta al tejido, forma un buclecito, ¿bien? Sobre ese buclecito voy a pasar la aguja para tejer mis medias varetas, así que 1, 2, ahí en la segunda voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5, ¿bien? Y ahora lo que voy a hacer es tejer hasta el final puntos bajos, ¿sí? De la misma forma, siempre tomando ese buclecito, ¿sí? Entonces hasta el final voy a tejer puntos bajos. Bien, llegué al final tejiendo puntos bajos, así que lo que voy a hacer ahora es levantar una cadena que no cuenta como punto, bien, y voy a tejer mi elástico inferior, ¿sí? ¿De qué forma? Voy a tejer 4 puntos bajos pero canalé, ¿sí? Tomando la hebra trasera del punto. 1, 2, 3 y 4. Ven que siempre tomo esa hebra trasera del punto, ¿bien? Ahora, en realidad, este último, en vez de tejerlo así, lo que voy a hacer es cerrarlo con el hilado que con la hebra que voy a utilizar para el plano del fondo, ¿sí? Entonces cierro con las dos hebras juntas, bien, con punto bajo, ¿sí? Entonces, ahora me identifico, bien, esto es plano del fondo y esto es plano del fondo, bien. Y yo voy a tejer ahora, como siempre, primero el plano del fondo, bien. Entonces, esto digo como siempre porque los tutoriales anteriores también están tejidos en dos planos y el plano del fondo para todas las hileras lo tejemos primero, bien. Entonces, así nomás como cerré, lo que voy a hacer es empezar a tejer para el plano del fondo varetas, ¿sí? Que es lo único que se teje, ¿sí? Varetas. Y recordamos que yo había decidido darle 14 puntos a mi trama central de la polaina, que no les aclaré, pero la estamos tejiendo de forma longitudinal, ¿bien? Yo voy a avanzar así en el tejido hasta completar el contorno de mi pierna, ¿sí? Y las cadenas que yo monté inicialmente me van a dar el largo de mi polaina. Bien, entonces voy a tejer esta primera hilera utilizando la hebra de adelante para picar, ¿sí? La que yo veo por adelante en este momento, bien. Entonces voy a tejer ahí
vareta, 1, 2 y voy a seguir hasta completar las 14. Bien, habiendo tejido mis 14 varetas, lo que voy a hacer es colocar un marcador de puntos, ¿sí? Y ahora voy a volver a el inicio, el punto en el que yo uní, ¿sí?, las dos hebras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este que es mi primer punto, ¿sí?, mi primer punto libre, yo ahora voy a tejer utilizando la hebra de adelante de los puntos de base que quedó libre, ¿sí? La hebra de adelante, si lo veo de este lado, para el plano de adelante, que en realidad es mi hebra trasera, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a pasar la aguja por ahí y voy a ver, paso la aguja y engancho el hilado. Bien, a ver. Paso la aguja y engancho el hilado. Bien, y ahora lo que voy a hacer es levantar 2 cadenas, ¿sí? Esto es esta primera vez para el plano de adelante, ¿sí? Nada más. Entonces, por las dudas, para no perderla de vista, voy a identificar esa segunda cadena. Bien, y ahora voy a empezar a trabajar con el punto en B. Bien, entonces tejí mi primera vareta, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer ahora es dejar un punto libre de la base, ¿sí? Veo ahí esa hebra libre, y en el siguiente voy a trabajar vareta, cadena y vareta. Bien. Y ahora voy a dejar 2 puntos libres de la base, ¿sí? Ahí está uno y ahí está el segundo. Recuerden que yo estoy trabajando por lo que para mí en este momento es la hebra de atrás del punto de base, que fue la que quedó libre, ¿sí? 1, 2 y tejo otra vez vareta, cadena y vareta. Bien, esto lo voy a seguir haciendo hasta completar los 14 puntos, que van a ver que al final me va a quedar un punto de la base libre y ahí voy a cerrar la vareta, ya se los muestro. Entonces, lo dicho, me queda un punto de la base y en el siguiente voy a tejer vareta. Bien, de esta forma construí mi plano de adelante, que es el que lleva al punto en B, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que tejer lo que me resta del elástico, que es mi elástico superior, ¿sí? Que lo tejo en media vareta canalé. Bien, entonces lazo, ¿sí? Y tejo ahí media vareta pasando la aguja por la hebra trasera del punto, ¿sí? Media vareta canalé hasta el final, que en este caso eran 5 en total. Bien, 4 y 5, ¿sí? Ahora levanto una cadena, giro el tejido, ¿sí? Y empiezo tejiendo nuevamente media vareta canalé, 5 en total. Bien, una vez que tejí las 5, ¿qué hago? Dejo esta hebra en suspenso porque voy a tejer mi plano del fondo, ¿sí? Porque siempre que estoy tejiendo los dos planos, tejo primero para todas las hileras el plano del fondo en esta parte que es como mi parte central, ¿bien? Siempre vamos a tejer los elásticos, digamos, en el orden que corresponda a cada uno, pero para la parte central siempre vamos a tejer primero el plano del fondo, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Levantar 2 cadenas, ¿sí? Me voy a identificar esta para luego no perderla, ¿bien? Y ahora, la primera vareta la voy a tejer libre, ¿sí? Porque la primera de todas, que son mis 2 cadenas de altura, se corresponden a la vareta con la que yo cerré mi punto en B, ¿sí? La segunda se corresponde con el punto de base que quedó libre, bien, que vendría a ser la que coincide con esta patita de la B, ¿sí? Y ahora la tercera que tengo disponible es la que se corresponde con la cadena del punto en B. Entonces, en este punto voy a unir planos. ¿De qué forma? Paso la aguja por la cadena, ¿sí? Ahí pasé la cadena y la parte que me queda abajo de la aguja, ¿sí? La hebrita que me queda abajo, la llevo para atrás, ¿bien? Y ahí pico en la vareta del fondo y tejo mi vareta. Y de esta forma uní planos, ¿bien? Ahora voy a tejer 2 varetas libres, ¿sí?
que se corresponden con 2 varetas de punto en B del plano de adelante y en la tercera otra vez 1 planos. Entonces, ¿qué hago otra vez? Lazo, me paso la aguja por la cadena del punto de la B, me llevo la hebrita que forma el bucle hacia atrás y pico, ¿sí?, en la vareta del plano de atrás. Bien, ahí uní y ahora otra vez tengo que tejer 2 varetas libres, ¿sí? Siempre la unión de puntos la hago en la vareta, ¿sí?, que se corresponde con el punto en B del plano de adelante, ¿sí? Esos son los puntos de unión de planos, ¿sí? Entonces voy a seguir y nos encontramos al final. Bien, entonces me queda mi última vareta por tejer, ¿sí?, para el plano del fondo, bien. Y ahí lo que voy a hacer es colocar otro marcador de puntos para que no se me zafe el hilado. Bien, bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es retomar la hebra para tejer el plano de adelante, que el plano de adelante siempre lo tejemos, por decirlo de alguna forma, suelto, ¿sí? No hacemos unión de planos para el plano de adelante. Bien, retomo entonces el plano de adelante tejiendo una vareta sobre la primera vareta de mi punto en B, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es, en la cadena del punto en B de la hilera anterior, ahí voy a tomar las 2 hebritas de la cadena que me quedaron libres para tejer ahí otro punto en B, vareta, cadena, vareta. Bien, y ahora simplemente voy a seguir tejiendo vareta, cadena, vareta hasta completar esta parte de mi plano delantero. Bien, ya habiendo completado todos los puntos en B que tenía por tejer, lo que voy a hacer es terminar con una vareta en la segunda cadena de altura, ¿sí?, que me había levantado. Bien, y este marcador ya lo puedo liberar, ¿sí?, porque ahora van a ver cómo continúa. Ahora que tengo que tejer la parte de mi elástico inferior. Bien, entonces fíjense que yo voy a otra vez a tejer puntos bajos, ¿sí?, de forma canalé. Bien, entonces tejo 1, 2, 3 y 4. Bien, y ahora simplemente lo que voy a hacer es levantar otra cadena que no cuenta como punto y sigo tejiendo, bien, mi elástico inferior de puntos bajos, canalé, ¿sí?, tomando la hebra trasera del punto, ¿ven? Siempre tomo esa hebra, ¿sí? Y acá otra vez voy a dejar en suspenso, ¿sí?, porque voy a tejer ahora mi plano de atrás y luego voy a retomar para tejer el del fondo, ¿bien? El de adelante, perdón. Entonces, ahora simplemente de vuelta, levanto 2 cadenas, ¿sí?, y me identifico la segunda. Esto reemplaza a mi primera vareta, ¿bien? Y ahora simplemente otra vez voy a tejer la primera, bueno, la segunda es en realidad porque las cadenas reemplazan a mi primera vareta. La segunda vareta la tejo libre y ahora la tercera otra vez voy a unir planos. ¿De qué forma? Pico primero en la vareta y ahora voy a buscar, ¿sí?, esta hebrita. Bien, a ver si les puedo mostrar. De este lado me quedan las 2 hebritas que forman como la base de la cadena, ¿sí? Entonces busco ahí, vamos a hacerlo de vuelta, lazo, pico en la vareta, ¿sí?, y pico en la hebrita que me queda justo, digamos, ya como bien cerca de mí, esa hebrita que forma el bucle. Y ahora otra vez vuelvo a tejer 2 varetas libres, ¿sí?, y en la siguiente otra vez voy ahí a picar a la cadena del punto en B del plano de adelante. O sea que siempre unimos planos
cuando estoy tejiendo el plano del fondo, ¿bien? Otra vez 2 varetas libres y en la tercera 1, ¿sí? Entonces así voy a seguir hasta completar mi plano del fondo. Bien, y ahora yo termino mi plano del fondo, tejí una vareta libre, ¿sí? Y la última la tejo en la segunda cadena de altura, ¿bien? Y acá otra vez voy a colocar el marcador para que no se me escape la hebra, ¿sí? Si quieren pueden como tironear, digamos, de la hebra para dejarla larguita, ¿sí? Pero bueno, siempre va a ser más seguro utilizar el marcador de punto. Así que hago, me voy de vuelta a retomar el hilado del plano de adelante, ¿sí? Entonces lo que hago es tejo una vareta en el primer punto que tengo disponible, bien, y ahora lo que voy a hacer es otra vez en la cadena, ¿sí?, del punto en B, que justo la tengo ahí bien identificada porque tengo una vareta tejida que fue donde uní el plano. Ahí voy a tejer vareta, cadena, vareta, bien, y vuelvo otra vez. Fíjense que me van a quedar 2 puntos de base sin tejer y ahí voy a tejer otra vez en la cadena, vareta, cadena, vareta, ¿sí? Estos 2 puntos de base que me quedaron sin tejer son los palitos de puntos en B que están uno al lado del otro, bien. A ver si ahí se ve mejor. Me quedó libre este punto y este punto, ¿sí?, que son los palitos de las B's, bien. Y así voy a seguir tejiendo hasta completar esta parte de mi plano delantero. Entonces ya en el final, en lo que era la segunda cadena, bueno, en lo que era, no, a ver, no era mi segunda cadena de altura, era simplemente el punto. Ahí directamente tejo, ¿sí?, la última vareta, bien. Y ahora ¿qué tengo que hacer? Completar la parte superior de mi elástico, bien. Otra vez tejiendo media vareta canalé, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5, bien. Y bueno, ahora simplemente voy a seguir avanzando, ¿sí?, en el tejido de forma tal de tejer al mismo tiempo, digamos, elástico, cuerpo, elástico superior, cuerpo y elástico inferior, bien. Entonces les voy a mostrar ahora al avanzar cómo sigue esto. Bien, yo tengo que seguir avanzando, ven que los 2 planos van quedando, ¿sí?, así juntitos. Ahora les muestro el revés para que vean que por el revés yo tengo estas partecitas, la verdad que el color es bastante oscuro, ¿sí?, que quedan sueltas, pero después el resto de todo el resto del plano está unido, ¿sí?, solamente no está unido el plano de atrás en los 2 puntos finales que se tejen libres, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran, yo les digo la verdad, no molesta para nada, ¿sí?, que queden así libres. Si ustedes quisieran unir, le dan unas puntaditas, ¿sí?, pero honestamente no es que sea necesario, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a cerrar mi tejido? Se los muestro, ¿sí?, con el hilado clarito, ¿bien? Y después vamos a ver cómo cosemos, ¿sí?, sobre este tejido. Espero que lo puedan ver bien, ¿bien? A ver, vamos a hacer de cuenta que yo estoy cerrando la última hilera de todas, ¿sí?, previo a coser. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a cortar el lado del plano del fondo, ¿sí?, simplemente lo corto, bien, y lo que voy a hacer es rematar acá, voy a dejar esto ahí en suspenso, remato, ¿sí?, y después por supuesto voy a tener que esconder las hilachitas que van quedando, ¿sí? Bien,
Entonces, para la última hilera, no importa si la estamos tejiendo del lado del derecho o del lado del revés, ¿sí? Yo ahora como voy a girar el tejido, me va a quedar por el lado del derecho. Si quedara por el lado del revés, es exactamente lo mismo lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar una cadena, ¿sí? Otra vez, esta cadena no cuenta como punto, es solo una cadena de altura. Bien, entonces ahora voy a tejer el elástico tal y como corresponde, ¿sí? En este caso estoy tejiendo el elástico superior, ¿sí? Que lo hacemos más anchito porque la pierna suele ser más ancha arriba, ¿sí? Que a la altura del tobillo. 2, 3, 4 y 5. Bien. Y ahora miren lo que vamos a hacer. Sobre lo que es la parte central, ¿sí? El cuerpo de mi polaina, para cerrar el tejido voy a tejer puntos bajos. ¿De qué forma? Voy a picar en la primera vareta, ¿sí? Y me voy al plano de atrás y pico también en la primera vareta, ¿sí? Y ahí tejo un punto bajo. Ahora, a diferencia de como hicimos en los tutoriales anteriores, yo voy a volver a picar en la vareta, ¿sí? De la B. Recuerden que en los anteriores envolvíamos al costado, ¿sí? Acá vamos a picar en la vareta. Bien, pico en la vareta y pico en la vareta del fondo. Y de esta forma yo lo que estoy haciendo es unir definitivamente los planos, ¿bien? En el espacio de cadena voy a envolver, ¿sí? Podría picar si quisiera, pero voy a envolver. ¿Por qué? Porque me parece que define mejor a la B, ¿sí? Y voy a mi plano de atrás y pico en la vareta. Bien. Vuelvo a picar en la vareta de la B y en la vareta del fondo que corresponde, ¿sí? Ven que estoy utilizando, estoy utilizando cada una de las varetas de mi punto de mi plano del fondo para picar. Bien. Y así voy a seguir picando en las varetas, ¿sí? En el plano del fondo siempre voy a picar y en el plano de adelante, en el espacio de cadena, voy a envolver, ¿sí? Voy a pasar por el espacio, no picar en la cadena. Bien. Y esto lo voy a hacer hasta llegar al final. Bien, entonces cuando llego al final van a ver que tengo que picar en la vareta del borde, ¿sí? Para el plano de adelante. Bien. Y en la segunda cadena de altura que tenía marcada, ¿sí? Si no les pasa esto es porque en algún lado del plano de atrás se comieron de picar en una vareta, entonces eso simplemente deberían chequearlo, ¿bien? Entonces, en este punto yo por fuera del elástico, que lo tejí en medias varetas, que eran 5 medias varetas, voy a haber tejido 14 puntos bajos, ¿sí? 14 puntos bajos uniendo los dos planos, ¿bien? Y ahora lo único que me resta es tejer los puntos de mi elástico, ¿sí? Que eran 4 puntos bajos canalé, ¿bien? Pasando la aguja por la hebra de atrás, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es cerrar, ¿sí? Mi polaina, que lo vamos a hacer en la grande, ¿sí? En el cuerpo grande. Bien, yo tengo acá mi hilado en suspenso, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es levantar una cadena, bien, antes que nada. Y ahora lo que voy a hacer es enfrentar los dos extremos que tengo que unir, bien. Entonces, vamos a ver si se ve bien. Cuando yo tengo que enfrentar los planos, ¿sí? Como estoy tejiendo, o sea, como lo que yo veo son las bases de los puntos, ¿sí? Tengo hebritas que van por fuera, ¿sí? Y hebras que van por dentro. A ver si lo podemos ver mejor acá. Bien, yo estoy haciendo esto ahora, ¿sí? Entonces, cuando enfrento tengo 2 hebras que van por fuera,
¿sí? Una para un extremo y otra para el otro extremo, y 2 hebras que van por dentro, ¿bien? Una también para un extremo y la otra para el otro extremo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tejer puntos deslizados. Recuerden que empecé levantando una cadena, ¿bien? Eso me va a permitir maniobrar mejor el tejido, ¿sí? Y ahora simplemente tengo que unir punto a punto, ¿bien? Tengo la misma cantidad de puntos de los dos lados, ¿sí? Entonces, lo que hago es, paso por la hebra interna, ¿sí? Paso por la hebra interna de un extremo y paso por la hebra interna del otro extremo, ¿sí? Y ahí voy a tejer un punto deslizado. Bien. Otra vez, paso por la hebra interna y paso por la otra hebra interna, ¿sí? Y tejo punto deslizado. Y esto lo voy a hacer hasta completar todo, o sea, toda mi costura, ¿sí? Entonces siempre, si ustedes se fijan, la hebra interna para el extremo que yo tengo más contra mí es la hebra trasera. Vamos a verlo de vuelta en el claro. Pensé que se iba a ver mejor, la verdad. Cuando yo junto así, ¿sí? Estos extremos, ahora de hecho lo voy a coser acá para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Tengo que la hebra de atrás del extremo que tengo más contra mí es la interna, y que la hebra de adelante del extremo que tengo más alejado es la hebra interna para este caso, ¿bien? Voy a repetir porque me parece que no quedó grabado y no tengo cómo confirmarlo. Lo voy a hacer ahora con el blanco, ¿bien? Entonces, como les había dicho, lo primero que hacemos es levantar una cadena, ¿sí? Y ahora voy a pasar, ahí se ve bien, hebra interna del primer punto y hebra interna del primer punto del otro lado, ¿sí? Y ahí tejo punto deslizado. Bien, vuelvo, hebra interna, esta, bien, con hebra interna, esta, ¿sí? Y tejo punto deslizado. Bien, y esto lo voy a repetir a lo largo de toda la polaina, ¿sí? No importa si estoy picando en el elástico o si estoy picando en lo que era el cuerpo de mi polaina, ¿sí? Porque yo ahora estoy simplemente realizando la costura, ¿bien? Entonces siempre por las hebras internas. Yo ahora se los voy a mostrar cómo queda en la pieza grande, ¿sí? Para que vean el cierre final, ¿sí? Bien, entonces cuando llego al final, ¿sí? Que yo fui como cosiendo pero de forma tejida punto a punto, bien, lo único que voy a hacer es cortar el hilado, ¿sí? Y simplemente remato, bien. Cosas importantes a tener en cuenta, miren, a ver, vamos a ver cómo queda, ahí queda la costurita, ¿sí? La costura que la pueden usar o bien hacia adentro, ¿sí? Como así, o hacia atrás, ¿sí? Acá está mi mano. Bien, entonces la pueden usar hacia atrás o hacia el costado interno, me parece que queda mejor, pero esto como ustedes quieran, ¿sí? Bien, a tener en cuenta para este cierre con puntos deslizados, si ustedes tensionan mucho el punto deslizado, les va a convenir tejerlo con una aguja o medio punto más grande o un punto más grande, ¿sí? Yo ahora lo usé con la misma aguja porque, bueno, cuando tengo que coser manejo bastante la tensión para que quede flojito, ¿sí? Porque la idea es que si ustedes aprietan mucho el punto, acá se va a hacer se va a hacer como un frunce, ¿bien? Y no queremos que se frunce así, nosotros queremos que quede así tal cual como está esta, ¿sí? La costura bien como rectita, digamos, ¿sí? Si ustedes tensionan mucho el punto deslizado al cerrar,
les va a convenir cambiar a una aguja mayor, ¿sí? O medio punto o un punto, dependiendo de cuánto tensen, ¿sí? Y ahora les quiero mostrar, a ver, por el lado del revés. Bueno, por el lado del revés ven que quedan solamente varetas, ¿sí? Y que la verdad esto no genera ningún tipo de incomodidad, ¿bien? Pero de todas formas, como les dije, si a ustedes no les gusta que quede suelto acá, que en realidad los extremos es la única parte donde queda suelto, si les molesta que quede suelto ahí, bueno, simplemente le dan unas puntaditas, ¿sí? No tiene que ser ni siquiera con la misma lana, lo pueden hacer con un hilo de coser común, porque es como, bueno, eso, ir dando puntadas. Otra cuestión es el tema de que si ustedes ven que el elástico superior no les ajusta todo lo que quisieran, o también puede pasar que con el uso, ¿sí?, se ceda, ¿bien? Entonces, si quieren evitar eso, lo único que hacen es tejer un cordoncito, ¿bien? Y el cordoncito, igual que hemos hecho en otras oportunidades, a la hora de pasarlo, ¿sí?, vamos a utilizar, a ver si lo puedo dar, para pasar el cordón. No lo vamos a pasar por esa hebrita que queda ahí suelta, sino que lo vamos a pasar donde tengo puntos enteros, ¿sí? Que eso va a hacer que quede como más firme, ¿sí? Que no se deforme, digamos, porque si ustedes la pasan por esta hebrita que está sola acá, ¿sí?, que forma como un huequito, al pasar por ahí pueden deformar un poco, ¿bien? La idea no es deformar. Entonces, bueno, simplemente lo van pasando por ahí, como en el caso del cuelligorro, ¿sí? Igualito. Si tienen alguna duda lo pueden ver ahí, ¿sí? Están unos videos para atrás. Bueno, espero que les haya gustado y que disfruten. El paso a paso escrito está en el perfil de Instagram.